La síntesis de ARN se conoce también con el nombre de transcripción. ¿En qué lugar de la célula se realiza? ¿Cuáles son sus distintas etapas? ¿Qué enzimas participan y cuáles son sus requerimientos? Por otro lado, es importante destacar que las moléculas de ARN recién sintetizadas necesitan un proceso de maduración para poder tener su destino final y cumplir sus distintas funciones. Es lo que se conoce con el nombre de maduración posttranscripcional. Estas serán algunas de las preguntas que trataremos de dilucidar en la siguiente clase. La síntesis de ARN a partir de un molde de ADN se llama transcripción. Los genes se transcriben por enzimas denominadas ARN polimerasas que generan un ARN monocatenario idéntico en la secuencia, con excepción de uracilo en lugar de timina a una de las cadenas del ADN de la doble cadena. A su vez, la cadena de ADN que dirige la secuencia de nucleótidos en el ARN por apareamiento de las bases complementarias es la cadena del molde. La cadena de ARN que se genera de forma inicial es el llamado transcripto primario. Repasando la estructura de los distintos tipos de ARN, tenemos un ARN mensajero, un ARN de transferencia, ARN ribosomales, ARNs pequeños y estables y una molécula precursora de ARN mensajero que es el llamado ARN nuclear heterogéneo. Como recordarán, el ARN se sintetiza en el núcleo como una larga cadena inmadura, heterogénea, que justamente recibe el nombre de ARN nuclear heterogéneo. A ese ARN nuclear heterogéneo le ocurren una serie de modificaciones que implican, en primer lugar, la adición de un extremo 5' cap o de metilguanosina y un extremo poli-A en el 3'. Por su parte, ocurre el proceso conocido como splicing, que consiste en la eliminación de regiones no codificantes conocidas como intrones. Este material codificante, que son los exones, se condensa y forma entonces el ARN maduro con su extremo 5' cap y su extremo 3' poli-A, que está capacitado para pasar al citoplasma para ir justamente a los ribosomas y codificar la síntesis proteica. Las características generales de los ARNs tienen que ver con que son moléculas heterogéneas pero estables, se sintetizan como largos precursores. Ya habíamos hablado de los ARN nucleares heterogéneos, un extremo 5' con trifosfato de 7-metilguanosina, que es el CAP, y un extremo 3' con el poli-A. Las funciones del CAP, es decir, el trifosfato de 7-metilguanosina que está ubicado en el extremo 5' del ARN mensajero, tiene que ver en primer lugar con el reconocimiento del ARN mensajero por el ribosoma, la estabilización del ARN mensajero y evitar el ataque por 5' exonucleasas. Por su parte, el poli-A, que está situado en el extremo 3', tiene como funciones también asegurar la estabilidad intracelular del ARN mensajero, evitar el ataque por 3' exonucleasas y permitir el pasaje del ARN mensajero al citoplasma. Los ARN de transferencia, ARNTs, tienen las siguientes características generales. Suelen estar formados por 75 nucleótidos. Son moléculas adaptadoras en el sentido que tienen un brazo anticodón que lee el codón que está presente en el ARN mensajero y tienen un brazo aminoacídico el cual se une mediante un enlace de tipo éster con el aminoácido para iniciar la síntesis de una proteína. Existen 20 tipos distintos de ARN de transferencia, uno para cada uno de los aminoácidos existentes en la naturaleza. Suelen tener 4 brazos principales y uno adicional, y en general, gracias a su forma atrebolada, permite el apareamiento de las bases en los brazos, aunque en realidad hay que reconocer que en eucariontes tienen poca estabilidad.
Los ARN ribosomales que participan en el ensamblaje ribosómico y en la fijación ribosomal del ARN mensajero están situados tanto en la subunidad mayor como en la subunidad menor de los ribosomas, aunque con distintas unidades de flotación. Por ejemplo, en la subunidad mayor tenemos el ARN 5S, el 5.8S y el 28S. En tanto, en la subunidad menor tenemos básicamente a la RN5S como unidad de flotación. Por su parte, los ARN estables y pequeños, conocidos en inglés como SNRPs, son ribonucleoproteínas pequeñas distribuidas en el núcleo, citoplasma o en ambos, que participan en la regulación del gen, básicamente asegurando la remoción del intrón, el procesamiento del ARN mensajero precursor y el procesamiento del poli-A. Retomando el tema de la transcripción del ARN, decimos que es el proceso enzimático mediante el cual la información genética contenida en una hebra de ADN se utiliza para sintetizar una secuencia de bases complementarias en una cadena de ARN. En cuanto a sus características generales, el proceso es muy similar a la replicación o duplicación del ADN en términos de mecanismo químico, dirección de síntesis y utilización de un molde. El ADN permanece inalterado al final del proceso. Difiere en que la transcripción no requiere un cebador y en que solo se transcribe una hebra del ADN y a su vez solo se transcribe un fragmento de la hebra, no la hebra entera. En los eucariotes, la transcripción se realiza en el nucleoplasma. Al existir una membrana nuclear, este proceso es previo a la traducción que se realizará en el citoplasma. El ARN sintetizado no sirve para la transcripción y debe sufrir un procesamiento posttranscripcional para poder cumplir con sus distintas funciones. Todas estas medidas son tendientes a evitar que la síntesis proteica se lleve a cabo en el núcleo. Por su parte, en los procariontes, al no existir membranas internas que separen la maquinaria de síntesis proteica de la síntesis del ARN, ambos procesos se realizan simultáneamente. A medida que el ARN mensajero es transcripto, va siendo traducido. La secuencia de ribonucleótidos en una molécula de ARN es complementaria de la secuencia de desoxirribonucleótidos en una tira de ADN bicatenario. La hebra de ADN que se transcribe a ARN se denomina tira codificadora. La que no se transcribe, por su parte, se denomina tira no codificadora. En el caso de una molécula de ADN bicatenario que contiene varios genes, la tira codificadora para un gen no necesariamente es la misma que para el otro. En esta diapositiva podemos apreciar cómo genes codificados en distintas hebras pueden tener sentido opuesto de lectura. La transcripción tiene tres etapas: una etapa de iniciación, una etapa de elongación y una etapa de terminación. La transcripción, es decir, la síntesis del ARN, se inicia a partir de un molde de ADN y la llevan a cabo las enzimas conocidas como ARN polimerasas. El primer paso es la iniciación, que depende de la unión de la ARN polimerasa con una región del ADN que determina la especificidad de la transcripción de un gen particular conocido como gen promotor. Existen tres tipos de ARN polimerasas en los eucariontes, que difieren en su secuencia de aminoácidos, en el tipo de ARN que sintetizan y en la sensibilidad a la alfa-amanitina, que es el principio tóxico del hongo Amanita phalloides. La ARN polimerasa 1 es insensible a la alfa-amanitina y sus productos son el ARN ribosomal 5.8S y el 18S y también el 28S. Su localización celular es nucleolar. La ARN polimerasa 2 es inhibida completamente por la alfa-amanitina.
Su producto es el ARN mensajero nuclear heterogéneo, su localización celular es el nucleoplasma y finalmente la ARN polimerasa 3 es sensible a altas concentraciones de alfa-amanitina y sus productos son el ARN de transferencia, el ARN ribosomal 5S y los SNRPs. Su localización también es en el nucleoplasma. Las ARN polimerasas catalizan la reacción general por la cual se produce la unión de nucleótidos como el ATP, el CTP, el UTP y el GTP para formar el ARN mensajero y de paso se pierden 4 pirofosfatos. Los requerimientos son nucleótidos trifosfatados, como los ya mencionados, magnesio, un molde de ADN doble catenario, no se necesita cebador para actuar, el sentido de lectura es 3', 5', y recuerden que el sentido de síntesis es siempre 5', 3'. A diferencia de las ADN polimerasas, las ARN polimerasas no necesitan cebador y no tienen actividad de endo o exonucleasa conocidas. Por otro lado, no tienen capacidad para corregir errores en el ARN como lo hace habitualmente la ADN polimerasa. Como se vio, las ARN polimerasas no tienen función correctora. La transcripción, si bien tiene un alto grado de fidelidad, no alcanza la extraordinaria fidelidad del proceso de replicación del ADN. Las ARN polimerasas de eucariontes requieren proteínas llamadas factores generales de transcripción o TFs que se unen al ADN y a la polimerasa. Ubican a la enzima correctamente en el promotor, colaboran en la separación de las dos hebras de ADN y promueven la iniciación de la transcripción. En los procariotes, la ARN polimerasa posee una subunidad sigma que tiene la capacidad de reconocer el gen promotor. Específicamente, la subunidad sigma suele unirse generalmente a la llamada caja Tata o de Pribnow, que se localiza alrededor de 10 pares de bases corriente abajo del sitio de iniciación de la transcripción. Esta subunidad sigma permite entonces a la ARN polimerasa reconocer las regiones promotoras del ADN y además, en forma conjunta con el resto de las subunidades, constituyen lo que se llama la holoenzima. Entonces, en los procariontes, las secuencias de nucleótidos que reconocen la subunidad sigma de la ARN polimerasa incluyen la llamada caja Tata o de Pribnow y la secuencia 35 que ya habíamos visto como región promotora. La caja de Pribnow o Tata Box es un segmento de 6 nucleótidos centrados unos 8 a 10 nucleótidos a la izquierda del sitio de iniciación de la transcripción. Esta secuencia codifica la base inicial del ARN mensajero. Un segundo gen promotor lo constituye la llamada secuencia 35. Es decir, esta secuencia se centra aproximadamente a unas 35 bases a la izquierda del sitio de iniciación de la transcripción y actúa en los procariontes como un gen promotor. En esta diapositiva se aprecia la estructura de la región promotora procarionte, con la caja Tata o caja de Pribnow citada a unas 10 bases a la izquierda del sitio de iniciación de la transcripción y la secuencia 35. Ambas secuencias actúan como secuencias promotoras para la síntesis del ARN mensajero. La ARN polimerasa en estadio de holopolimerasa es una enzima inactiva. Una vez que se produce la liberación del factor sigma, es entonces que se produce la unión del mismo al sitio de iniciación de la transcripción, es decir, al gen promotor, y comienza la actividad enzimática para producir el ARN mensajero. En los procariotes, la subunidad sigma está unida de manera relativamente débil al complejo enzimático de la ARN polimerasa, formando lo que se conoce con el nombre de holopolimerasa.
Es necesario para iniciar la transcripción esta subunidad sigma y por otro lado es importante también que la misma se libere y se separe de la holopolimerasa, de tal manera que el núcleo central de la ARN polimerasa continuará con la elongación del ARN. Una vez que la holoenzima reconoce la región promotora, la ARN polimerasa empieza a sintetizar un transcripto de la secuencia de ADN. Por lo general comienza con una purina y se libera entonces la subunidad sigma. En esta diapositiva se puede apreciar cómo el proceso de transcripción se da solamente en una de las hebras de ADN. No es simétrico y no se da simultáneamente en las dos hebras. Aquí podemos apreciar donde una cadena molde de ADN, conocida como cadena transcripta, va codificando la síntesis del ARN mensajero, en tanto y en cuanto la cadena contralateral permanece inactiva y por eso recibe el nombre de cadena no transcripta o no codificante. La terminación de la síntesis de ARN está señalada por una secuencia repetida invertida que se encuentra separada por un segmento de ADN espaciador que también es transcripto. De esta manera se produce entonces la liberación del ARN transcripto que en la próxima etapa sufrirá una serie de modificaciones posttranscripcionales. Esto permite un apareamiento intramolecular en el ARN naciente conformando una horquilla. Esta secuencia es seguida de un tramo de bases timina-adenina que también es transcripto y que indica la terminación de la síntesis. En los procariotes, un factor proteico Rho determina que la ARN polimerasa cese su acción y se separe de la tila molde, completando de esa manera la liberación de la copia primaria. En esta diapositiva se puede apreciar el proceso de maduración posttranscripcional que sufre el ARN nuclear heterogéneo. En primer lugar, se produce la pérdida de las regiones no codificantes, conocidas con el nombre de intrones. El nuevo ARN sin los intrones queda con los exones, que son las zonas codificantes, que en el extremo 5' va a adoptar la metilguanosina, también llamado extremo CAP, y en el extremo 3' la colipoliadenina, o llamada también poli-A, que va a permitir el pasaje del ARN mensajero al citoplasma. Splicing, corte y empalme. Del ARN mensajero nuclear heterogéneo se eliminarán los intrones, que son las secuencias internas no codificantes para la proteína que se pretende sintetizar. El proceso se puede ajustar de diversas maneras y permite que de la transcripción una misma porción de ADN se puedan obtener varias proteínas diferentes. Es lo que se llama el splicing alternativo. La eliminación de los intrones modifica el plegamiento de la molécula, afectando su estructura secundaria y se realiza antes de la exportación del ARN mensajero fuera del núcleo. Esto no ocurre en las células procariontes, ya que éstas no poseen intrones en su ADN. Maduración posttranscripcional del ARN ribosomal. El ARN ribosomal sufre todo un procesamiento en el nucleolo que implica en primer lugar la metilación. Los genes transcriben un precursor único de 45S. Este se metila sobre restos de ribosa en el núcleo antes que se complete la transcripción. El objetivo es marcar zonas que no deben ser degradadas en el siguiente paso. El segundo paso es el clivaje, que se realiza en zonas no metiladas ricas en citosina y guanina. A partir del ARN ribosomal 45S se genera el ARN ribosomal 41S, del mismo surgen el 32S y el 20S, del 32S surge el 28S y el 5.8S y finalmente del 20S nace el ARN ribosomal 18S. Unión a proteínas ribosómicas. Antes que se complete la síntesis del precursor 45S en el nucleolo, se le unen proteínas ribosomales por autoensamblaje.
Transporte al citoplasma. Las subunidades ribosomales están completas al salir del núcleo, pero en el citoplasma tienen lugar pasos de maduración menores que sirven para asegurarse que no comience la síntesis proteica dentro del núcleo. ¿Qué modificaciones ocurren en el núcleo? En primer lugar, se produce la escisión del extremo 5' y de una pequeña cola en el extremo 3'. Estas secuencias funcionan como señales para las modificaciones posttranscripcionales. En segundo lugar, se produce la escisión de un intrón de 10 a 60 nucleótidos que está situado hacia el lado 3' del asa anticodón. Es escindido por una endonucleasa que no reconoce las secuencias de nucleótidos, sino la estructura tridimensional que estos adoptan. Es un mecanismo en última instancia para evitar errores en la traducción. En tercer lugar, ocurren metilaciones e hidroxilaciones que ocurren tanto en el núcleo como en el citoplasma. En cuarto lugar, el agregado de la secuencia citosina-adenina-adenina en el extremo 3', conocida también como asa aceptora, es la región que luego se unirá covalentemente al aminoácido y por lo tanto permitirá que el ARN de transferencia sea funcionalmente activo durante la síntesis proteica. Este agregado se hace en el citoplasma para evitar que la traducción empiece en el núcleo. Desde ya, muchas gracias por la atención dispensada.